Que sea lo que Dios diga. Que sea lo que Dios quiera. Bien. Este, pues bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Hola, Dani. Este, ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Dale Playa Rocky. Esta tarde, esta ocasión, estoy con una persona muy especial, muy profesional. Estoy aquí con la señorita Mónica Castelán. Hola. Hola, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es todo un gusto. Nerviosa como todo, pero lista para las preguntas y la plática. No, bueno, no, tranquilas, nervios, nada. ¿Sabes? Estábamos hablando precisamente un poquito de esto. Pues hay que disfrutar del proceso. Y Así es es. solamente, para mí, a final de cuentas, esto es como un ejercicio y me encanta poder hacer esto de manera, pues, documentada, ¿sabes? Porque yo también de repente me siento nervioso. Bueno, estábamos hablando un poquito Sí, del podcast que grabé en inglés, el último episodio que grabé en inglés. Y precisamente los nervios es un manejo de emociones. Entonces, así ahí es. entrar como que moviendo un poquito esa emoción, todo tranquila, no pasa nada. Estamos Muy en bien. playa aparte. Así es. Pues Muy bien. Moni, bueno, por favor, ¿podrías decirle a la audiencia un poquito más acerca de quién eres, a qué te dedicas y por qué estás aquí? Claro que sí. Bueno, pues yo soy Mónica Castelán. Nací en la Ciudad de México, pero viví muchos años en Morelia, Michoacán. Ya tengo 12 años viviendo aquí en Playa del Carmen. Mi profesión es la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, pero ya llevo 3 años en el famoso campo del real estate. Actualmente soy asesora en una agencia muy importante que se llama Engel Volkers, que es una franquicia alemana y bueno, pues dado a tener ese contacto con esa agencia, fue que te conocí a ti y fue que logramos hacer esta cita, bueno, pues para platicar un poco de lo que hacemos, ¿no? Que ahorita el real estate es un tema que suena mucho, no solamente a nivel mundial, pero aquí en esta zona es un negocio bastante actual. Sí, qué curioso que digas a nivel mundial, porque no diría que a nivel mundial, pero sí a nivel internacional. O sea, definitivamente, bueno, eh, creo yo que el real estate que ahorita se está dando aquí es precisamente, es que, bueno, vamos a entrar una vez. Ok. Eh, creo que, creo que el real estate que se está dando aquí precisamente en Riviera Maya no es un real estate enfocado para mexicanos, definitivamente, porque dijiste que, pues, a nivel, digo, no sé si mundial o internacional sea un sinónimo, pero sí yo considero que el real estate que hay ahorita está más enfocado, pues sí, o sea, no está enfocado para mexicanos. Y quiero empezar Quiero empezar por la pregunta, bueno, ya que hablamos del real estate, más o menos, ¿cuál es el precio que tiene ahorita un inmueble? Y podemos empezar, vamos a agarrar como que varios hilos, porque si yo te pregunto por precios, puede ser que me des precios de unidades que ya están construidas y de unidades que no están construidas, que son preventas, ¿no? Ok. Entonces, yo pregunto, ¿cómo más o menos se constituye el precio de una unidad dependiendo si está construida en este caso o si no está construida en este caso? Pues mira, los precios siempre van a depender mucho también por la ubicación. Ujú. Si hablamos específicamente, por ejemplo, aquí, Playa del Carmen, entre más cerca estés de la playa, los precios obviamente van a ser más elevados y el metraje o el tamaño de las unidades va a ser un poco más pequeño. Es por eso que en la zona turística vas a encontrar tal vez muchos estudios que a veces empiezan hasta en 30, 35 metros cuadrados y ya de ahí nos vamos hacia arriba en donde ya puedes encontrar unidades tal vez de 3 habitaciones que están arriba de los 100 metros cuadrados. Aquí la realidad es que en la zona turística el metro cuadrado es mucho más caro. Por ejemplo, inclusive en preventas, bueno, y ahí también diferenciamos un poquito, la entrega inmediata y la preventa si llegan a tener una diferencia en precio, justamente porque la entrega inmediata tiene un costo de materiales de hace 3 años. Y ahorita los materiales, su valor ha incrementado bastante. Ah, ok. Y aún así, en el caso de las preventas, tú estarías siempre comprando un producto
más barato. Por eso es que normalmente te dan estos beneficios, porque tú como cliente estás confiando en un desarrollador cuando tal vez todavía no hay nada en el terreno. Entonces, al tú confiar, ¿de qué manera te paga el desarrollador? Dándote un descuento, dándote acceso a una lista de precios inicial, por eso es que pueden ser más bajos. Y ya conforme el desarrollo se va construyendo, entonces los precios van incrementando. ¿De qué manera el que invirtió al principio se beneficia? Pues que ahora lo que él compró, por poner un número, compró en $100,000, pues ya a los meses ya tiene un 5% de apreciación. Y pasan otros meses y ya le incrementa otros 5. Entonces, ese es dinero que si bien no lo ve como tal, cuando le entreguen su propiedad va a valer mucho más. Digo, eso es como por poner un poquito el ejemplo de la diferencia entre entrega inmediata y una preventa. Pero al hablar específicamente de los precios, si hablamos de la zona residencial, por ejemplo, que es de la carretera federal hacia el otro lado, el metraje allá normalmente es más grande y el precio por metro cuadrado es más barato. Reducido. Por ejemplo, un desarrollador importante aquí de la zona, ahorita en una preventa, normalmente traen su metro cuadrado hasta casi $5,000 por metro cuadrado. $5,000. Llega a ser bastante elevado. Y si nos vamos al lado residencial, vas a encontrar un precio por metro cuadrado, dependiendo, tal vez elegido, puede estar cerca de los 30,000, 40,000 pesos por metro cuadrado, hasta 60, ¿no? Que son como, no sé, de ojo de buen cuero, como $2,500, ¿no? Pon más tú. o menos, un promedio. Entonces, la realidad es que aquí depende mucho de la zona y el tipo de propiedad, si va a ser como más para renta vacacional o si es más para vivirlo, ¿no? Y obviamente si estás frente al mar, el precio por metro cuadrado se eleva mucho más. Sí, definitivamente. Y a mí fíjate, yo tenía muchas ganas ya de hacer este podcast y Sí. entramos como un poquito de cabeza, pero yo tenía muchas ganas de hacer esto porque sí, el real estate a mí de manera personal sí me interesa. Y me interesa, bueno, me interesa el impacto que tiene en el lugar, pero también me interesa el provecho que tiene de manera económica, ¿sabes? O sea, yo, pues, nos conocimos precisamente porque, pues, en un tour, que estaba dando un tour en una unidad, y a mí me causa curiosidad precisamente como, de manera personal, yo tengo ya te lo había platicado un poquito cuando nos conocimos, tengo como que un debate ético, vaya, ¿no? Porque es para mí un poquito, no sé si realmente la manera en cómo, yo no estoy en contra del desarrollo, o sea, para nada, ¿no? Pero yo no sé si realmente la manera en cómo se está desarrollando son buenas decisiones. Entonces, yo creo que por eso se me hace muy interesante este tema en especial del real estate, independientemente de todo el hype o de todo el... de repente olvido ya las palabras en español. O sea, como que todo el... sí, o sea, como que la fama que tiene ahorita, que está muy caliente, pues conlleva, ¿no? Yo quería preguntarte más o menos, ya sé que depende la zona, ¿vale? Pero en promedio, ¿qué precio tiene una residencia, por ejemplo, de lo que es la playa, aquí a la 10, que nosotros estamos más o menos por la 10? Más o menos, ¿cuál es el precio? Ya sé que depende también del tamaño, pero que me pudieras dar así como una referencia para como empezar pues darle también a las personas, claro, ¿no? Que nos estén escuchando y que igual y que quieran invertir en real estate, que tengan una idea más o menos cuál es un precio estándar o un promedio de una propiedad aquí en playa. Ok, por ejemplo, si hablamos de un estudio, hablemos quizá en preventa, ahorita podrás encontrar unidades tal vez desde unos $130,000, puede ser. Puedes encontrarlos entre ese rango hasta unos 180, $200,000. Es importante saber que esta zona de Riviera Maya es dolarizada, entonces muchas veces vamos a encontrar precios tanto en dólares como en pesos. Debido a la bajada del dólar en últimas fechas,
Muchos desarrolladores dijeron wow y decidieron regresar sus precios a pesos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían hecho sus cálculos de construcción con $1 equivalente a 20 pesos. En el momento en que se los bajas a 17, sí se les empezó a ver el impacto, ¿no? A nivel económico. Bastante. Entonces, ahorita lo vamos a ver en ambos. Hay quien todavía te respeta precios en dólares y quien ya te está manejando un precio base en pesos. Pero ahora bien, vamos a hablar más o menos en precios en dólares. Entonces, podríamos empezar tal vez desde $100,000 a veces puedes conseguir algún estudio, 100 hasta 200,000. Ya para 2 habitaciones, por ejemplo, es entre un estudio y tal vez uno de una habitación. 2 habitaciones ya los puedes encontrar arriba de los $300,000. Y ya de ahí te puedes ir a algo más cerca de la playa, pues probablemente te puede costar, no sé, $600,000, $850,000. O una casa enfrente del mar, que ya pueden ser como mínimo unos $3 millones hacia arriba, ¿no? O sea, aquí la verdad en la zona encuentras propiedades de un rango muy amplio de precios y pues sí, como dices, dependiendo de las ubicaciones, pero sí, sí se pueden ir bastante hacia arriba, porque también son mansiones, ¿no? O sea, que puedes ver enfrente del mar, que sí pueden, no sé, por ejemplo, había una que estaba en Playa Car, que estaba como en $8 millones. No. Muy, muy conocida esa casa, entonces pues hay de todo, pero la realidad es que es un mercado muy, muy noble también para el inversionista. Tú ahorita decías que lo veías más con extranjeros. Tal vez sí, porque a veces el mexicano le tenemos miedo a decir, ay, es que seguro está bien caro, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ya el mexicano se acerca y se puede dar cuenta que hay producto también que puede ser muy accesible, y que también no todo el mexicano tiene el presupuesto muy limitado. O sea, la realidad es que en México sí, hay bastante dinero también. Y hay veces que ves proyectos que son bastante caros, si lo quisieras considerar así, y muchos de los inversionistas son mexicanos. Entonces, aquí lo importante yo creo es el demostrar pues el valor de la zona y que la gente se sienta cómoda viniendo. Y que no porque nosotros somos un lugar multicultural, porque sí lo somos, sí, aquí la verdad somos bastante. Cuna de sí, gente de muchísimos lados del mundo. El mexicano, pues obviamente está en su casa, o sea, es el que debería de estar más aquí, ¿no? Pero aquí la verdad es de esos pocos lugares en donde se acepta al que llega y lo aceptas como si fuera de tu clan. Sí, así, aquí no te hacen feo, aquí eres playense y eso es yo creo que parte de la cultura bonita del lugar. Sí, qué chistoso que toques ese tema porque sí, también lo he hablado en otros podcasts con otros invitados. Precisamente este lugar en especial a mí no se me... O sea, es México pero no se siente también como México y pues mucho por eso, porque hay mucha multiculturalidad. Uh-huh. Y fíjate, bueno, yo nunca he tenido un prejuicio en ese aspecto. No he tenido nunca un prejuicio por el color de piel o por la posición económica o lo que sea. Yo nunca he tenido eso, al contrario, me gusta pues conocer de todo. Y sí es muy curioso que precisamente el mercado tenga esos colores que tiene precisamente la multiculturalidad de playa. Fíjate, bueno, es que uh-huh. Por eso me gusta este ejercicio, porque cuando lo empiezo a visualizar y lo empiezo a entender. Uh-huh. Porque a veces puedo decir, pues sí está ahí, pero no logro conectar los cables. Entonces, sí. Y fíjate, quería hacerte una pregunta bien básica. A ver. Y suena, ¿sabes? O sea, te va a sonar de preescolar, pero la verdad es un proceso, o sea, es un proceso que realmente... Yo creo, pues también, ¿no? Porque no es que compres una casa todos los días, ¿no? Pero quería preguntarte, ¿cuál es el proceso para comprar, bueno, una propiedad, un departamento? ¿Cuál es el...? Bueno. En general, ok. Pues mira, aquí también vamos a hablar de 2 partes, porque a veces nosotros empezamos desde que el cliente dice quiero esta, pero la realidad es que el proceso empieza mucho atrás. Yo he tenido clientes que dicen quiero, pero uno no tiene ni idea de qué, cuándo, dónde, por qué, o sea, entonces, por ejemplo, yo como asesora estoy muy consciente que el proceso es desde conocer las necesidades del cliente y para qué lo quiere.
si lo quiere para invertir, si lo quiere de vacaciones, y y con toda la intención de poder tener como su wish list y sobre eso poder entonces definir la zona. Muchas veces la gente te dice, es que quiero una casa en Tulum caminando a la playa. No, no existe. A menos que te vayas a una cierta zona de la zona hotelera, no existen. Entonces, parte, por ejemplo, uno como de nuestro trabajo es decirle, en Tulum no vas a ir caminando a la playa. O sea, necesitas ir en bici, irte en moto o algo así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, toda esta parte de preparar al cliente para poderlo guiar hacia esa propiedad ideal tiene todo un... Pues ahora sí que tiene toda una magia, Es un ¿no? proceso, pues es como más el proceso como de venta, ¿no? Pues no es de venta, realmente, y yo creo que yo lo veo así, este trabajo no es... Yo no vendo. Yo asesoro, guío y con lo que yo sepa te pongo las cosas sobre la mesa. El que decides eres tú, ¿no? O sea, yo te puedo decir, es que si estás buscando eso, esto aquí no lo vas a encontrar porque el mercado no te ofrece eso. Pero la realidad es que la gente, pues, que quiere invertir, pues solo necesita una guía, ¿no? Tú no les vas a decir, ellos son los inversionistas, ellos saben perfectamente cómo hacer un negocio, ¿no? Tú les das lo que tú sabes, que es informarles del mercado. Pero bueno, entonces aquí es toda esta parte de proceso previo, es digamos que ya encontraron la propiedad ideal. Es importante siempre que trabajen pues con un asesor que los guíe sobre este proceso y como un punto bien importante y para aclararle a mucha gente, porque yo no lo sabía, un asesor no te cobra, ¿sí? O sea, tú no le tienes que pagar con dinero. Sí le tienes que pagar porque es al final un negocio, ¿no? O sea, es una relación profesional. ¿Con qué le vas a pagar a este asesor? Con tu tiempo, con tu lealtad, con tu retroalimentación, ¿no? O sea, de, oye, ¿te gustó, no te gustó, qué no te gustó? Porque yo te voy a ayudar. Obviamente el asesor tendrá sus ingresos por otro lado, ¿no? Normalmente la parte vendedora te va a pagar a ti, pero digo, eso es bien importante para que la gente le pierda el miedo a trabajar con un asesor. Y con uno, o sea, que no anden con 20, porque también es súper complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para que vengan con uno y ese uno te va a llevar de la mano por todo el proceso y para ti va a ser mucho más fácil. Entonces, ahora sí, después del comercial, te va. Elige, dime. No. ¿Sí? Es que, es que no me quiero desviar por lo de Sí, comercial, claro. pero es que es una observación muy puntual y muy interesante porque la gente puede pensar que precisamente hacer los tours o las visitas a las propiedades tiene un costo. Pues el servicio en sí, ¿no? Yo te puedo decir que cuando yo compré mi casa no teníamos idea de nada. Y pues lo haces a como Dios te dé a entender. Y nos tocó con un asesor in-house de un desarrollo que pues era bastante malo, ¿no? O sea, no sabía nuestras necesidades, nunca nos preguntó, solamente fue amable y eso fue lo que le dio La venta. la venta, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que hay cosas que si a mí me hubieran dicho, pues me hubieran cambiado toda mi experiencia de compra. Pero pues no lo sabía, ¿no? Entonces creo que esa fue una de las principales razones por las que decidí entrar a esto, porque dije, ¿cómo crees? Si él puede, claro que yo puedo, yo voy a tener más cuidado al detalle, ¿no? Para que el cliente se sienta seguro y haga decisiones informadas. Pero bueno, vamos a regresar al punto del proceso. Realmente tú eliges una propiedad. Actualmente, bueno, tal vez los asesores te van a mostrar 3, 4, 5 propiedades, dependiendo de lo que estás buscando. En el momento que ya te gusta una, aquí en la zona se acostumbra mucho que tienes que hacer una carta oferta y dar un apartado. El apartado va de $2,000 a $5,000 o su equivalente en pesos, bueno, normalmente a 100,000 pesos. Y cuando tú pones la oferta, y aquí cabe resaltar, porque también la gente no siempre lo sabe, tú puedes poner condiciones de negociación. Eso es importante, la oferta. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría, pero ¿por qué no me fijas el tipo de cambio a tanto, no? O tópamelo. O, ¿sabes qué? Te pido, en vez de 2 millones, quiero 1,800,000, no sé, por poner algo. Entonces, tú realmente puedes ofertar como tal. Y lo mandas junto con este depósito, pues para que la parte vendedora te tome en serio, ¿no? Entonces, una vez que la parte vendedora acepta tu propuesta,
o si no la acepta, te va a dar una contraoferta hasta que ambas partes queden conformes. Entonces, ahora sí, te van a pedir documentación tuya como comprador y tú puedes pedir también la documentación de la De la propiedad empresa, y sí. del vendedor, que esa parte también es bien importante. O sea, ¿puedes pedir la documentación de la empresa como tal? Bueno, me refiero, o sea, siento que eso es un tema, no Esa sé va a si ser legal. otra pregunta Sí, específica, sí, yo creo. ajá, porque, bueno, te hago esta pregunta porque ¿qué información tú le puedes solicitar al desarrollador o a la agencia de real estate para poder como cotejar realmente? Normalmente la agencia como tal van a ser intermedios, o sea, tú tienes a la parte vendedora y a la parte compradora. En este caso, si tú vas a comprar, por ejemplo, una preventa, la parte legal es sumamente importante. Entonces, los documentos que tú le vas a pedir a la parte vendedora son tanto del desarrollador como compañía, su acta constitutiva, comprobante de domicilio, quién es el apoderado legal, identificaciones, etcétera, etcétera. O sea, que me demuestres quién eres. Y por otro lado, la documentación de la propiedad, del, del terreno, Del ¿no? O terreno, sea, sí. ¿tienes la propiedad o no? Porque muchas veces en preventa el desarrollador no es dueño del terreno todavía. Porque, bueno, pues tienen sus propios procesos de inversión, pero tal vez te van a decir, ¿sabes qué? Está en proceso de compraventa. Va a ser una compra a plazos, tenemos este contrato, pero lo escrituramos hasta tal fecha. O sea, vamos, hay varias situaciones. Aquí a esto se le llama el famoso due diligence y aquí siempre uno recomienda que pues tengan a alguien, ¿no? Que puedan contratar a un abogado, porque uno les puede dar la guía, pero yo no soy abogada, ¿no? Sí, Entonces, no. alguien que revise documentación, que se vaya al registro público de la propiedad y revise que todo coincide. Entonces, en este caso de la preventa y en una reventa, pues igual vas a pedir los documentos de las partes, o sea, quién eres como comprador, como vendedor, y tú demuéstrame que la propiedad está a tu nombre, que tienes todos sus papeles, que está registrado en el RPP y, por ejemplo, que no tiene gravámenes, que no tiene una hipoteca, que tienes todo pagado. O sea, para cuando tú la vendas, el vendedor la tiene que entregar libre de cualquier deuda, que te dé un certificado de que ya no debes predial, que no debes agua, que todo eso, o sea. Pero bueno, al principio tú pides todo y con eso vas a saber la situación. Pon tú que en ese momento no ha pagado el predial. Te dice, no pasa nada, cuando cerremos ajustamos. Ah, ok, pero tú ya tienes todas las cartas sobre la mesa. Entonces, todo eso tú lo puedes solicitar cuando ya tienes una oferta. Muchos desarrolladores te lo dan desde antes. No necesitas oferta para que te muestren su carpeta. Pero muchas veces no, porque puede tener información sensible. Entonces, cuando meten la oferta, pides documentos, haces tu revisión y si todo está ok, entonces continúas. También aquí es cuando tú ya mandaste tu documentación como comprador y ya se hace un contrato. Se va a firmar un contrato de promesa de compra-venta, que eso también es importante que al final la parte legal lo revise. Tienes que ver que los datos de escritura de la empresa y todo coincidan con el contrato, obviamente. No sé si se escucha cliché la palabra promesa de compra. Porque a final de cuentas no viene siendo un contrato. Viene siendo una promesa, porque ahí no estás, tú todavía no estás, ahí no estás vendiendo nada. Ok. Un contrato de promesa de compraventa lo que te está diciendo es que las dos partes se comprometen a hacer algo a futuro, lo que sea. ¿Cuál es tu contrato oficial de enajenación? Tu escritura. Normalmente se le llama, le llaman en los contratos el contrato definitivo. La escritura es donde tú le estás dando la propiedad al otro. Sí, pero la escritura es el último paso. O sea, la escritura es ya cuando terminas de pagarlo, de liquidar el precio de la casa, ya estás al corriente con todos Sí, o sea, ya es cuando cierras el trato y te dan las llaves. Sí, básicamente. Bueno, no sé si cuando te dan las llaves, porque... Bueno, puede ser, bueno... es como el deber ser, ¿no? Lo normal. Sí, claro. Porque yo tuve la oportunidad de trabajar precisamente también un corto tiempo en real estate y es por eso que me interesa este tema, porque
la escritura, yo tengo entendido que la escritura es pues sí, exacto, es la última cosa que tú haces para enajenar, para declarar que el inmueble es tuyo. Y me perdí un poquito. La pregunta que yo quería hacerte es esta, que no siempre tú puedes recibir la propiedad sin tener las escrituras, ¿correcto? ¿Hay algún documento previo que que avale que tú eres propietario de la unidad o del... Hay una diferencia entre propietario y posesionario. Ahí, por ejemplo, vamos a ver. Okay, ajá, sí. Propietario, si tu escritura tiene tu nombre, ahí eres propietario. Esa es la escritura. Sí. O sea, tú no te pueden dar las llaves, métete. Ajá. Pero no es tuya. Sí. Hasta que tú no tengas, y de hecho hasta que no tenga la escritura y no ya esté oficialmente registrada en el registro público de la propiedad. Aquí, por ejemplo, sí llega a haber propiedades en donde te dan posesión antes de la escritura. ¿Qué vas a llenar? Bueno, pues te van a dar un acta de entrega. Normalmente es donde se dice, ok, se le dio la posesión a tal persona en este estado, se hace revisión, se hace como un checklist de todo, inclusive cuando estás en producto nuevo, normalmente tú tienes como propietario 1 año de garantía o 2, dependiendo, sobre vicios ocultos. Si es nuevecito, tú puedes llegar y decir, mira, tiene una grieta aquí, tiene una manchita, te lo tienen que arreglar, ¿no? Entonces, normalmente cuando te entregan la unidad, uno tiene que estar liquidada. La mayoría de los casos, sí, pagada al 100%, y entonces ellos ya te pueden hacer tu acta de entrega, te dan la entrega física, pero la entrega jurídica es hasta el notario. Te refieres a la entrega física de la unidad, ¿no? Sí. De la propiedad. Así es, la entrega física, y la entrega jurídica es ya que estamos en el notario. Fíjate, y es bien importante todos estos temas, estos puntitos que tocas, porque yo cuando te conocí, la verdad, cuando nos conocimos, a mí la verdad me encantó cómo diste tu tour, gracias. tu visita a las propiedades, porque para empezar me di cuenta de eso. Yo voy a hacer un comentario un poquito... Ay, que no sea crítica. No para ti, okay. No para ti. No, está bien, si es crítica también se acepta. No es una crítica, es una observación y no es para ti. Yo noto precisamente, hablabas hace ratito que llevar el proceso con un solo asesor es importante, vaya, ¿no? Por la lealtad y por todo esto. Porque yo he notado que hay inversores que vienen con 2 o 3 asesores. Y yo me da risa porque es como, no es cosa gracia, ¿no? Yo lo digo para mí porque me da risa, porque okay. yo lo veo de esa manera, que una vez te lo dije, es como que todos le están tratando de querer sacar el dinero del bolsillo. Y me da risa porque, pues yo siento que también la desinformación de que el asesor, pues obviamente no te cobra y te está dando su tiempo y te está dando este servicio, pues es gratis. Entonces, a mí me encantó cómo diste tú el tour, porque tú eres esa guía, o sea, tú no vendes. Y yo también yo te lo dije y dije, wow, Moni, la verdad, me gusta mucho cómo trabajas, porque tú no haces eso. O sea, tú le dices al inversionista, aquí está, en base a lo que tú me estás diciendo, yo te puedo ofrecer esto y esto y esto. Y la verdad es que te lo respeto muchísimo. Y yo te hablaba como que yo tengo como que pues hay un dilema ético personal, a modo personal, precisamente por eso, porque verlo por un lado, tú estás ayudándole a la gente a encontrar la propiedad que ellos están buscando, y eso también suena fácil, pero no lo es. No. Definitivamente no lo es. Y es algo que yo te reconozco mucho, y te lo aplaudo. Eres una gran asesora. Gracias. Que quede registrado. Pero sí, la verdad, eres una asesora muy profesional, y es por eso que me siento muy honrado de que estés aquí en el podcast. Muchas gracias. Bueno, ¿estábamos? Nos estábamos, sí, después del comercial. Sí, después del comercial. Sí, estábamos en lo de la propiedad.
en cómo es que un inversionista toma posesión del Sí, bueno, del hablamos en inmueble. general como del proceso general de compra, De compra. y nos detuvimos un poquito a la parte del due diligence. Ujú. De ahí nos brincamos a cuando se hace el contrato de promesa. Normalmente estos contratos de promesa son bilaterales. ¿Qué significa? Que en efecto son dos lados, dos partes, y que ambos pueden proponer también ciertas condiciones. Es importante que se sepa, ¿por qué? Porque si tú recibes tu contrato, tú puedes ver y tú sí puedes negociar y decir, oye, ¿sabes qué? Es que esta penalidad se me hace muy alta. O me gustaría que fuera así. O porque no me le cambias la fecha de entrega por tal, ¿no? No todos los desarrollos lo manejan así. Hay algunos que manejan unos que son unilaterales, en donde tú no puedes cambiar nada. Pero esos contratos, o que también les llaman contratos de adhesión, Ujú. esos están protegidos también por Profeco. Hay una norma que se Ok. llama 247 que te dice que todos los contratos de adhesión tienen que estar validados por Profeco. ¿Por qué? Porque ya que no le vas a dar chance de que mueva nada, pues tiene que estar justo, ¿no? Sí. Dentro de los otros, la verdad es que, bueno, pues son las condiciones que pone el desarrollador, pero siempre hay esta flexibilidad, el estira y afloja de buscar el punto medio para que ambas partes queden contentas. No, Ya sé qué pasa. continúa. Sí, y ya de ahí, bueno, entonces ya que tienes el contrato listo, lo tienen que firmar ambas partes y ya enseguida se daría el pago del enganche. Normalmente el enganche aquí se tiene como un esquema base, que es un 30% de enganche. Si es una propiedad, digamos, lista para entrega también, o una preventa. Es como el mínimo de enganche. Hay productos que a veces te ofrecen menos, que también está padre. Y ya de ahí el 70 depende, ¿no? O sea, puede ser una entrega inmediata y lo vas a pagar a la escritura o tantito antes de la entrega. O si es una preventa y te piden pagos durante la obra, bueno, pues de acuerdo a cómo lo hayas negociado, se paga y también se liquida a la escritura. O sea, ahí ya va a variar, ¿no? Pero normalmente tu mínimo de enganche es Es el 30. 30%. Ujú. Ahora, tienes una propiedad que es entrega inmediata y que tal vez lo vas a pagar con crédito hipotecario. Muchas veces los créditos tienen un aforo hasta del 90% de la propiedad. Entonces, pues ahí obviamente el enganche pues sería del 10. Depende de la propiedad, depende del desarrollo, pero sí te lo llegan a aceptar porque el cierre va a ser en un mes, ¿no? Un mes y medio. Tengo una pregunta. ¿Hay algunos que tú podrías decirnos a manera de experiencia que has tenido como agente de real estate? eh, ¿Hay algunos puntos rojos o red flags que nosotros podamos identificar, por ejemplo, en este proceso, no proceso, sino que te den el aforo solamente sea del 10%, que te den el 10%? ¿Eso no podría ser considerado como que algo hay, hay algo malo o ¿Algo malo de qué? me refiero a como que puede ser alguna posible estafa? Mira, muchas veces lo hacen porque simplemente necesitan generar ventas, obviamente, Ok. necesitan flujo. Y porque pues también la situación no ha sido la más fácil. Hemos pasado por unos últimos años que para muchos ha sido complicado, las tasas de interés también han subido mucho, etcétera. Entonces, Sí, también. el desarrollador tiene que mover sus productos, y no muchos, pero sí hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Y de hecho hasta al contrario, cuento con el capital para construir sin que tú me pagues. Te la facilito, ¿no? Dame un 20 de enganche, el 10 págamelo durante la obra y me liquidas con 70. O sea, de hecho, aquí muchas veces esos esquemas te demuestran un poquito más también la solvencia que tiene el desarrollador. O sea, puede ser Sí. hasta un punto positivo, ¿no? O sea, porque pues tú estás firmando algo y ellos están poniendo todo, ¿no? Ok, yo te construyo, tengo listo, y tú solo diste 20%. Realmente tu nivel de riesgo, digamos, Sí, es es bajo. menor, ¿no? Entonces, ahí realmente lo vería más como algo positivo. Ah, wow. Bueno, te digo porque
no tengo todo, ¿sabes? O sea, es por eso. Sí, no, está perfecta, sí. Y fíjate, dentro de todo este proceso de compra, hay algo que se llama, hay algo que existe que se llaman los fideicomisos. Yo quería preguntarte, porque el fideicomiso es parte del proceso de compra también. ¿Qué es un fideicomiso y cómo funcionan los fideicomisos? Ok. Cuando hablamos de real estate y específicamente en esta zona de México, hay un fideicomiso que se llama traslativo de dominio. Aquí nos vamos un poquito a la historia y a la Constitución y demás. En el artículo 27 la Constitución nos dice que ningún extranjero puede tener el dominio directo, o sea, la propiedad de algún inmueble en la zona restringida. La zona restringida de México son una franja, digamos todo el perímetro, 100 kilómetros de las fronteras y 50 kilómetros de las costas. Entonces estamos hablando, todas las zonas de playa es zona restringida y bueno, pues obviamente toda Riviera Maya está dentro de esa franja. Para que, digamos que hay muchos países, ya hace poco también lo estuve revisando, hay países que simplemente como extranjero no te permiten invertir. Sí, ya así. lo sé. Suiza, por ejemplo, el otro día estaba platicando con un suizo y me dijo, allá ni aunque quieras ni puedas, no te dejan. En México, pues en algún momento era así. Pero obviamente el gobierno pues se da cuenta que la inversión extranjera es importante para la economía. Entonces crean esta figura legal que es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo legal. Al final de cuentas va a ser este fideicomiso, es un contrato en donde vamos a tener tres partes importantes. La fiduciaria, que es un banco, en este caso un banco que está autorizado para tener ese tipo de fideicomisos. Tienes al fideicomitente, que es el vendedor, y al fideicomisario, que es el comprador o el beneficiario. ¿Qué es esto? Que al final se va a hacer un contrato en el que el banco va a ser el que representa y administra la propiedad en nombre del extranjero. Digamos que la propiedad queda a nombre de ese banco, pero el beneficiario, o en este caso el extranjero, el cliente comprador, tiene control completo sobre su propiedad. O sea, todo mundo dice, pero entonces ¿qué? ¿Me la puede quitar? ¿No es mía? ¿De quién? O sea, el nombre está a nombre del banco. O sea, eso no queda duda. Pero todos los beneficios de goce, uso, renta, venta, lo que sea, heredarlo, son del beneficiario. Entonces, este es un contrato que se hace y que cuando tú firmas la escritura, se hace por medio de un fideicomiso, en donde va a firmar el banco, va a firmar el comprador. Sí, era lo que hablábamos, ¿no? De el que posee y el propietario. Y el posesionario. El posesionario, ajá. Sí, o sea, aquí al final de cuentas es nada más que vas a tener este temita administrativo, ¿no? Que si haces algo, vas a tener que dar ciertas notificaciones al banco solo para que estén como conscientes de. Y, importante, pues es un proceso que es sencillo, es seguro y cuesta. Nada más. O sea, cuesta. No, Digo, ya es bien. importante porque el extranjero tiene que saber, ¿no? O sea, tú tienes un costo inicial que ronda, por ejemplo, justo estuve viendo uno que fue en Banbajío, que es un banco que muchos usan para hacer fideicomisos aquí en la zona. Estaba en $2,049 como pago inicial. Este pago te incluye los fees del banco y un permiso que se tiene que pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cada que un extranjero compra aquí, le tienen que mandar sus datos a la Secretaría y la Secretaría te dice, ok, y te manda el permiso, como para tener también parte de su registro de lo que es la inversión extranjera. Y el resto, y también te incluye como la primera anualidad. Y bueno, ciertas cositas, ¿no? Que ahí le van agregando fees. Y ya después, cada año, tú tienes que pagar una anualidad que estaba como en 522. Obviamente es una cantidad que puede ir variando, pero más o menos así es el promedio. Y tiene una vigencia de 50 años. Después de 50 años hay que renovar. Ok.
Fíjate, qué interesante, porque bueno, esa es la observación de la pregunta más común, ¿no? Cuando ¿Qué es fideicomiso? un Sí, extranjero quiere comprar y la propiedad no es mía y todo, o sí, sea, es normal, ¿no? Es común. sí. Y yo creo que es lo más sano, ¿no? Como preguntarse por qué el banco la posee, pero sí, esta explicación me hace mucho match, porque yo también ya me había investigado, me había metido a Ujú. investigar un poquito de los fideicomisos, pero quería preguntarte, ¿hay algunos requisitos que realmente se deban cumplir, que un extranjero deba de cumplir para poder comprar? ¿O literalmente solamente con que Pues él tenga realmente, el poder adquisitivo para... sí, realmente no se necesita nada en especial, ¿eh? Yo creo que como cualquiera, o sea, tienes que demostrar tu identidad, tienes que demostrar, pues, que de dónde vienen los fondos está tu nombre, o sea, decir quién Sí, eres, a qué te dedicas. Esta es una actividad vulnerable, o sea, se le clasifica como vulnerable porque puede ser muy sencillo caer en lavado de dinero. sí, Entonces, la identificación de el cliente y de quién es muy importante. Entonces, fuera de eso y de que siga los estatutos como cualquier comprador, pues que tienen cierto límite para pagar en efectivo si quisieran, etcétera, etcétera. Todo, la verdad, es igual, nada más que lo tiene que hacer por medio de fideicomiso. sí, fíjate. Sí. De hecho, bueno, quería pasar a otra pregunta, Ok. porque te estamos poniendo, es que son cosas muy Sí, técnicas, la verdad, y son, un poquito. sí, o sea, eh, tú te certificaste en el AMPI, en la Canaco, Canaco. en la Canaco, y me han dicho, la verdad, no, yo no he hecho la certificación para real estate porque tuve la Sí. oportunidad, pero no la hice, y sí me han recomendado un poquito más la Canaco. Yo revisé, yo soy una amante de comparar y ver qué es lo mejor. Estuve revisando el programa de estudios de Canaco, de AMPI y de La Salle, y al final el que más me convenció fue el de Canaco, la verdad, o sea, porque me gustó como mucho en general los temas que tocaban y híjole, la verdad es que aparte es una carrera en donde no paras, o sea, Sí, sí, tienes que estar estudia y ahorita yo te puedo decir, hay muchas cosas que me falta conocer, pero pues vas entre la práctica y que ya lees un poquito más y ya le estás investigando, entonces es una base como para que al menos sepas de qué se trata. También hay una certificación que es de parte de Conocer, que tiene como, está avalado por la SEP y es también avalado a nivel nacional y es de competencias. Y literal, bueno, pues te hacen como una alineación y haces un examen práctico, teórico de todo tu proceso, o sea, de todo, incluyéndote partes legales, fiscales y demás. También ese está muy interesante. Y la verdad es que, bueno, al menos aquí en Quintana Roo, todos los asesores deben de formar formar parte de una parte. matrícula, Ujú. porque CDETUS es quien regula la actividad inmobiliaria. Entonces, para eso te piden, ¿no? Un certificado, un diplomado como AMPI, La Salle, Canaco o este de Conocer, y de ahí te piden un cierto número de horas anuales para que puedas renovar. Y si tú no lo cumples, pues no ¿Das renuevas y tu entonces estás matrícula? fuera de Ah, ley ok. y te pueden sancionar. Sí, sí, porque también creo que no sé ahorita qué tanto, pero hubo un momento en el que como que hubo muchos fake brokers, ¿no? Como que, Siempre lo hay, es por eso importante, porque sí, se ve un negocio como que fuera, porque es muy noble, porque es bonito, porque es servicio y conoces, pero la realidad es que se tiene que saber mucho, porque también eres sí, responsable, solidario de muchas cosas. La gente toma decisiones mucho por lo que tú también les vas a informar, entonces es una responsabilidad y tienes que estar preparado, si sí, no, ¿qué 100%. consejo vas a dar, no? Porque la otra pregunta que te quería hacer era, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando cuando compras una propiedad? Y siento que una de las peores cosas que te puede pasar es precisamente no entender todo la complejidad que lleva el marco legal que tienes que tener en cuenta para comprar una propiedad. Y creo que precisamente pues esa es la tarea del asesor, como darle, de estar certificado y tener todo ese conocimiento para darle Claro. esa guía. Ujú. Sí, porque esa era una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y yo creo que lo peor que puede pasar es que si no estás enterado del marco legal, pues que puedas caer en una laguna, no lo Que sé, haya un fraude. que hay un fraude. Sí, o sea, digo, y eso es muy claro. La realidad es que cuando
se ve, ¿no? Esta oportunidad de, hey, es negocio, hay que construir. Entonces, te salen desarrolladores por todos lados. Entonces, sí, ahorita hay muchísima oferta en la zona. Desarrolladores grandes que ya tienen toda la vida y desarrolladores pequeños que ya vienen de Puebla, que ya vienen de Monterrey, que ya vienen de Europa, de Canadá, de donde sea. Entonces, sí es importante, o sea, uno no minimizas, ¿no? El que sea un proyecto pequeño o de un desarrollador nuevo no significa que sea malo. Todos tienen que empezar por algo, ¿no? Pero sí es importante que uno revise y que revises a nivel legal, ¿no? O sea, siempre una preventa conlleva un riesgo. Cualquier inversión, ¿no? Y se sabe que el invertir en real estate es una de las inversiones más seguras. Sí. ¿Por qué? Porque de tener tu dinero como un número más en tu banco, lo pones en material, ¿no? O sea, ya lo ves, ya es tangible. Y normalmente, pues todas las propiedades incrementan su valor con el paso de los años y también puedes generar flujo de efectivo si la rentas a largo plazo o vacacional, como se da mucho en esta zona. O sea, la realidad es que tienes muchas ventajas. ¿Qué puede ser de las cosas peores tal vez que te pasen? Pues que inviertas en un producto que no investigaste, que no tienes, al menos como dices, este tema legal cubierto y que al final no terminen de construir, ¿no? No te lo entreguen. Sí. O sea, tienes herramientas para irte por la vía legal y la demanda y todo, pero bueno, nadie quiere eso, ¿no? Pero vamos, siempre también se puede pelear al final, pero pues serían como de las cosas. Sí. Ay, perdón, dime. No, que se podría evitar eso precisamente pues tomando una decisión informada. Claro. También hay otra y es que tal vez tú compres en un lugar y sería de lo peor y que a la vez tampoco es gran problema, que compres en un lugar creyendo que se va a súper desarrollar y nunca se desarrolle. Sí. Y que entonces se te quedó tu terrenito ahí a la mitad y que ya lo quieres vender y también los 80 vecinos que tienes lo quieren vender porque les prometieron una plaza comercial y nunca llegó. O sea, algo así. Pero aún así, tu dinero sigue ahí. Sí. O sea, haz tu casa y lo usas. O sea, y es un riesgo y no. Y aquí te voy a contar una anécdota muy simpática. Mis papás hace muchos años, bueno, como te decía, vivimos en Morelia y compraron un terreno. Un día llegaron felices de, ¿qué creen? Compramos un terreno hace muchísimos años en un pueblito. Si alguien sabe, Zacapu se llama el pueblito. Y bueno, les vendieron que iba a ser así una zona y que la caseta de seguridad y que esto y qué bonito. Y ellos, claro, nuestra casa de campo. Nadie construyó en ese lugar, nunca. Y yo así de, bueno, pasó el tiempo y literal solo iban a pagar su predial, ¿no? Y se quedó como ahí, abandonado, por así decir. Entonces, cuando ellos decían, es que queremos venderlo, y dices, en la torre, cuando te metías a buscar, pues sí, ellos y todos los demás también querían vender. Entonces ya tienes un exceso de oferta y nadie que quiere comprar ahí. Sí. Entonces yo creí en ese momento y dije, este es lo peor que puede pasar, que compres y que se te quede el terreno ahí perdido y que no puedas hacer nada. Pero la vida le dio la vuelta. Vamos a poner un número, que compraron en 100,000 pesos. Literal, cuando yo veía los anuncios, la gente lo vendía en esos 100,000 pesos. Después de 10 años, 15 años, imagínate. Entonces, sí. ¿Cuál es aquí el problema? Que no tuvo la plusvalía que esperabas. Pero aún así, en algún momento pasó y lo vendieron. En un momento de supercrisis, pudieron venderlo y lo vendieron en 150. Aún así, ¿no? Digo, estamos hablando de esta relación. 150. Lo vendieron sin problema. A lo que voy es, lo que parecía que era de todos modos como un dinero perdido, no fue perdido. Se quedó ahí como un ahorro y que aún así les dio un poco de retorno. Otra mitad. O sea, y no un poco, mucho, bueno, casi sí. 50%, imagínate. Entonces, la realidad, y eso me hizo el ejemplo, no importa, como dicen, o sea, entierra tu dinero, o sea, ponlo en la tierra, compra tierra. Porque aquí es importante, los terrenos, esos se aprecian, solo se aprecian. Las propiedades sí se deprecian, sí. ¿No? Las tienes que mantener, les tienes que renovar, les tienes que meter, pues sí, mantenimiento, renovaciones y demás.
pero si no, siempre hay como un gradito de depreciación anual. Pero los terrenos no, los terrenos siempre van para arriba. Entonces, vamos, si lo ve uno, pues ese era como un caso complicado, pero al final igual, o sea, lo que puede pasar es que tu propiedad se quede con el mismo valor o que no se rente, si lo quieres ver así. Pero la propiedad ahí está, tu inversión inicial ahí está. Entonces, si es de una propiedad en general que ya te la entregaron y todo, el riesgo es mínimo. Ya si es una preventa, bueno, ahí sí, necesitas revisar mucho el background del desarrollador y ver qué te va a entregar, bueno, para que puedas sopesar, ¿no? Un poquito. O que te lo entreguen tarde. Eso es algo muy clásico, triste, pero muy clásico, que te ofrecen una fecha de entrega y se tomen más tiempo para entregar. Sí, y tocas, bueno, Sí. entramos en este tema de la plusvalía, que precisamente, pues, yo también tenía una pregunta ahí, que creo que es una pregunta, yo creo que es bastante difícil de responder, porque precisamente es, pues no sé si por la parte de los datos duros y lo que platicábamos un poquito antes de entrar al podcast, era que, ¿cuál es la plusvalía anual de un lugar aquí en Riviera Maya? Pero, y yo obviamente, bueno, agradezco la respuesta que me des. Sí. Porque es muy complejo y creo que este ejemplo que acabas de poner con los terrenos yo creo que eso es la definición de la plusvalía como tal. O sea, obviamente, no espero que me des un número, claro, ¿no? Pero sí era como, bueno, al momento de yo de plantear esta pregunta era como, ¿cuáles son los factores para que pueda decir, bueno, Que determinen la plusvalía de una propiedad. sí, o sea, de este año del 2010 al 2020, bueno, ha incrementado esto, pues por esto y esto y esto, ¿no? Aquí eso puede parecer muy obvio precisamente pues por todo el desarrollo que se está dando, pero yo creo que este ejemplo que me pones con la tierra, con el terreno, creo que es lo que yo quería saber de la plusvalía. Pero bueno, no sé si quieras agregarle un poquito más, algo más a esto. Pues mira, la plusvalía al final es el incremento de valor con el paso del tiempo. Y ahí tenemos luego como dos palabritas que se usan mucho, ¿no? La apreciación y la plusvalía. Yo normalmente te diría, no, pues tú compras en una preventa y de que lo compraste a que te lo entregan, se fue apreciando. ¿Por qué? Porque más gente confió en ese producto, porque el desarrollador lo fue construyendo, ya es tangible, ya tiene mayor certeza, va generando mayor valor. Entonces, tú lo compras en 3 millones de pesos y cuando te lo entregan tiene un valor, digo, true story de una clienta, le hicieron avalúo de su departamento y estaba arriba casi de los 4 millones y medio. O sea, imagínate, de 3 millones a 4 millones y medio. Entonces, eso ya fue apreciación también. Ahora, la plusvalía se rige, digamos que la apreciación es más por la misma propiedad. Si yo le arreglo, le pinto, le agrego una alberca, bueno, le genero más valor. Pero también la plusvalía se rige mucho por el entorno. Entonces, ahí hablamos de infraestructura, de calles, de avenidas, de ya te pongo un supermercado, de lo que sea, eso le va a generar valor, ¿no? Entonces, yo en lo personal, supongo que alguien sabrá el número y la fórmula mágica. Sí. A mí me ha costado trabajo y mira que soy de las que me meto a leer aquí y allá. Y hay como diferentes fuentes, ¿no? En algún momento en un curso me dicen, no, pues es que hay una actualización de precio para saber cuánto vale ahorita lo que valía antes. Normalmente tienes una casa, pon tú, y te dicen, no sé, la compré en tanto, y para poder generar el valor, le quitan el valor del terreno. Si no saben cuánto cuesta, lo ponen en una relación 20-80, ¿no? 20 del terreno y el 80. La construcción. Entonces ya de la construcción le restan, no me acuerdo si era como un 3% de depreciación, una cosa así, le restan, pero a este le aumentan en términos de la actualización del índice de precios, son cositas, datos que tiene luego el gobierno, ¿no? La inflación, etcétera, y ya de ahí te lo van armando y como generando por los años hasta que te dicen, pues este terreno que compraste en 100,000 ahorita vale tanto, solo por la actualización del precio respecto a la inflación, su depreciación y apreciación del terreno. Esa es como una, ¿no?
pero a la vez también se basan mucho por los precios del mercado, ¿no? O sea, revisan y dicen, es que un departamento con este metraje, con este antigüedad, tan, vale tanto. Entonces, al final también, pues, se venden al precio que está en el mercado. Entonces, y a la vez hay otra fuente que he visto que es que la Sociedad Hipotecaria Federal, en donde ahí te marcan unos porcentajes del índice de valor de la vivienda, pero que normalmente lo basan en las viviendas que fueron adquiridas con un crédito. Y bueno, pues ahí te ponen algunos porcentajes, como que el país en general tiene un 10%, y como que Quintana Roo específicamente anda, si no me equivoco, como por un 16%, y ya de ahí Playa del Carmen, Solidaridad en general andaba como por un 15%, pero mira, para mí la realidad es que necesitaría medir, juntar y saber exactamente de dónde salió. Pero vamos, la realidad es que ya lo ve uno en persona y te das cuenta, pues sí, cómo han ido aumentando. Un producto que yo tengo 3 años en esto, un producto que cuando empezó lo vendieron en $130,000, ahorita está en 200,000, ¿no? Por ejemplo. Así lo están vendiendo. Entonces, ahí pues es algo que se ve. O sea, el que yo te diga un número exacto, la verdad, creo que a veces nos faltan un poquito de herramientas en México como para llevar el control, ¿no? De cuántas propiedades se venden, cuál fue el precio inicial. O sea, no estoy segura si hay esos registros en algún lado, que sería muy bueno, porque nos darían datos duros, ¿no? Pero al menos así te puedo decir las diferentes formas como yo lo he visto, y que bueno, pues sí, se va incrementando, pero no tengo un porcentaje tal cual. No, sí, no. Pero yo te agradezco precisamente todo esto, porque podría decirse, o yo la verdad, supongamos que voy a especular un poquito, voy a jugar un poquito. Supongamos que yo poseo una casa, una propiedad aquí, y la plusvalía yo se la doy, obviamente, pues porque yo pienso que mi casa vale esto más, ¿sabes? Como por ejemplo, cuando retomando el ejemplo del terreno, pues ellos vendían el terreno en los mismos 100,000 pesos que lo habían comprado, porque obviamente pues para ellos la plusvalía no había aumentado, pero en base a estos datos sí debió de haber aumentado. Sí, debió de haber aumentado, pero es como decían, déjame, le saco al menos lo que le metí, ¿no? Exacto. Y que al final seguramente pues era menos, porque pues y la inflación y demás, los 100,000 de ahorita no es lo mismo que valía hace 10 años. Ajá. Por eso cuando tú me dijiste que era la mitad, bueno, sí fue la mitad, pero... Sí, o sea, ahí le vamos. Sí, vamos jugando con esos factores. Pero sí, y yo te decía que al momento de fijar la plusvalía, en este caso yo de la propiedad, porque tío, estoy jugando con esto, pues yo lo hago básicamente como que, pues ya hay un Oxxo aquí, ya hay un Chedraui aquí, y digo, bueno, ya la puedo vender más cara, pero pues obviamente no te va, bueno, yo sepa, no te basas en el registro y en todos estos datos duros que dirían, ok, esto es por esto y por esto, y por esto es el valor de la plusvalía este año. Entonces, bueno, creo yo que la plusvalía muchas veces se las da uno a la propiedad de manera subjetiva. Muchas veces sí, también ahí no falta el que yo tengo un vecino que, por ejemplo, casi reconstruyó su casa. O sea, lo que le costó, le metió como 5 veces más en meterle más cuartos, o sea, la cambió completamente. Cuando la quiere vender, me dice, no, pues, no sé, $500,000. Y sí, de momento dije, híjole, o sea, sí, pero por la zona, ¿quién te va a comprar una casa de $500,000? O sea, sí le dije, también hay que ver, esto tiene un valor emocional para ti, pero tal vez la gente no lo va a ver, ¿no? Sí, aquí, normalmente cuando tú quieres vender una propiedad, tendrías que, pues, revisar las cantidades, y tienes el hacer un estudio de mercado, donde vas a tener que revisar pues, propiedades con mismas características, ubicación y demás, para que tengas un muestreo, puedas sacar una media, un avalúo, y sobre eso, pues ver en cuánto está, ¿no? Al final, si es que tienes un rango, creo que también tienes un rango, pero si no, tú pagas pues el ISR por venta. O sea, entre más comisión, entre más ingresos tengas en tu bolsa,
Sí, pues más entonces si impuestos. tienes como un rango y de ahí pues vas a tener que pagarlo en ISR. Entonces muchas veces también pues se tienen que hacer ese ajuste de precios para que tampoco te toque pagar tanto, ¿no? Claro que también hay estrategias y el gobierno te da la opción, te dice, ¿sabes qué? Es tu casa habitación, pero yo te doy o te puedo condonar hasta una cierta cantidad, que son como 700,000 UDIs, para exentarte de ISR. Que ahorita, como están los UDIs, son que como 8.08, resulta que te salen 5.600.000. Entonces, podrías hasta exentar ISR hasta por 5.600.000. Si ya te pasas, entonces solo pagas por lo que te queda, ¿no? De ganancia después de los 5.600.000. Y te dan esa opción de que puedas vender una casa, habitación que tú hayas usado cada 3 años. Y eso es bueno, ¿no? Porque si no, imagínate de que pues la vendes y al final de tu ganancia casi todo se te va en impuestos. Entonces, Sí. esas son como cositas. Pero de lo otro que te estaba diciendo realmente era porque también existe un impuesto si compras más barato. Ah. Imagínate, imagínate. O sea, Ese es ni por arriba ni por ni por abajo. abajo. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo veas, si valía 4,5 millones y tú pagaste 3, es que pasó. Y ese 1,5 millones es como si se te hubiera ido a la bolsa. Y para el SAT, pues esa es una ganancia al final. Y Sí. tendrías que pagar ISR sobre eso. Mm. Entonces ahí tú también tienes un máximo, tienes un margen de porcentaje de que no te pases, si no te toca pagar ese impuesto. O sea, son cositas, digo, ahorita no vamos a entrar en tanto porcentaje y cosa técnica Detalles, más, ajá. pero vamos, son cositas que va uno también revisando a la hora de ponerle precio a una propiedad para venderla. O Sí, buscar una estrategia fiscal que te ayude a minimizar la cantidad de impuestos. sí, porque definitivamente los impuestos al momento de comprar una propiedad es algo que debes de tener muy en Ujú. cuenta. Porque normalmente todos esos gastos corren por cuenta, obviamente, del inversor, ¿correcto? Cuando así el vendedor normalmente va a pagar el ISR De- porque es el que recibe ganancia, ok. ¿no? Siempre sobre el impuesto sobre la renta es sobre el que recibe. Pero de ahí en fuera, los costos de cierre y eso normalmente los paga el comprador. Ok. Y fíjate, ahorita que estamos hablando precisamente de las propiedades, quería preguntarte, ¿cuál es para ti la diferencia o tú qué notas que hay de particular entre las propiedades o el real estate de Tulum y de Playa del Carmen? Híjole, pues muchas cosas. O Sí. sea, Hab- mira, la realidad es que el mercado de Playa del Carmen, o sea, para empezar, Playa del Carmen es un lugar mucho más establecido, pero aún en crecimiento. Ujú. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de un Cancún lleva muchísimos años, completamente establecido, con infraestructura, con, bueno, o sea, todo bastante avanzado, el tipo de construcciones, todo se ve mucho más hecho, ¿no? Aparte, pues tienes un aeropuerto internacional, etcétera, etcétera. Después bajas hacia Playa del Carmen y Playa del Carmen fue un pueblito, o sea, literal un pueblito pesquero que se ha desarrollado en los últimos años de manera bastante acelerada. O sea, yo llevo 12 años aquí y he visto el crecimiento, pero aún así ya es un mercado mucho más estable. O sea, la zona turística, por ejemplo, es lo que es y entonces ya están más bien renovando. Quitan este viejo y ponen uno nuevo, quitan esta zonita que ya se veía muy feíta o estaba abandonada y ponen otro. Y entonces así es como han ido generando y se genera también como un poco más de certeza porque ya sabes lo que tienes alrededor. Sí. Y tienes producto variado, o sea, aquí también tienes desde estudios, departamentos, casas de lujo ya en proyectos más grandes, no sé, un Corazol, un Mayacobá, etcétera. Y bueno, tienes toda esta gama más la parte residencial que está del otro lado, que la verdad la gente como que le tiene miedo a la zona residencial, pero está súper cerca y también hay proyectos súper bonitos. Sí, bastante. Sí, sí, sí. Y la gente que viene aquí pues busca algo muchas veces más cómodo,
porque aquí tienes supermercados, porque tienes cine, porque tienes hospitales, porque bueno, las vías, y además de que Playa del Carmen es el centro de la Riviera Maya y tiene una conectividad muy especial. O sea, está literal a 40 minutos de todo, del aeropuerto, de Tulum, de Cozumel. Inclusive aquí tienes pues la salida de la autopista para Mérida, o sea, a donde te quieras ir, Playa del Carmen es el punto. Y Tulum es un concepto completamente diferente, así como eco-chic, bohemio, buscando mucho este concepto ecológico, y su infraestructura y su desarrollo todavía está muy atrás, que ahorita ha sido parte de su charm, de su encanto. O sea, la gente inclusive disfruta esa experiencia de calles sin pavimento porque andan en bici, porque andan en moto, porque, o sea, ahorita ha sido, pero la realidad es que la infraestructura todavía le falta. Entonces, ves muchos espacios en donde apenas están poniendo un desarrollo aquí y otro acá, pero es el mismo desarrollador el que tiene que armar, pavimentar la calle, traer los servicios, jalarse la luz, poner pozos. O sea, la mayoría de Tulum, por ejemplo, no tiene drenaje. Entonces, estamos hablando de que si bien le falta infraestructura y la gente lo está disfrutando como tal, eso le puede generar mucha mayor plusvalía también a las propiedades en el momento que eso se desarrolle. Pero también tiene su lado negativo en el punto en el que está habiendo mucha oferta y ya llega mucha gente y no pueden avanzar porque la calle es un bache, ¿no? O sea, porque es de tierra y ya llega un momento en el que tal vez la infraestructura es muy poca para la cantidad de visitantes. Entonces, te digo, pero en temas del mercado, bueno, son personas muy, muy diferentes, y en Tulum vas a encontrar mucho influencer. La verdad es que también ha atraído a mucho mercado de lujo, pero también a nómadas digitales, o sea, gente de todo el mundo que se va a vivir esta vida como realmente de lujo, pero como desenfadada. O sea, como desconectada. Desconectada, desenfadada, en donde andan en bici, van, vienen, o sea, en donde la realidad es que sí, claro que tienen sus noches glamorosas de ropa Tuluminati, pero la realidad es que la gente allá vive muy relajada. Yo creo que es lo que buscan, ¿no? Entonces, más o menos eso se podría decir. Sí, no, y creo que tocaste exactamente el punto, lo que me interesaba precisamente, que yo creo que el desarrollo como tal precisamente hace que cambie un poco el concepto de lo que en este momento es Tulum, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte eso. Y fíjate, o sea, como te digo, lo platico y ya cuando me lo dices, ya tienes razón. Yo ya conecto los cables, porque puede ser que vea los dos elementos, pero no los, como que no los conecta hasta que ahorita que me lo acabas de decir. Porque yo considero Playa del Carmen, yo la considero una ciudad pequeña. Una ciudad muy chiquita, una ciudad chiquita, y a mí honestamente me gusta más playa, de manera personal me gusta más playa porque tengo todo bien cerca, tengo precisamente, es un lugar en donde tengo todos los servicios y tiene pues buena infraestructura, tiene una infraestructura bastante buena en comparación con Tulum. Bueno, y esto es para mí la cereza del pastel, es que puedo ir en bici a la playa, en Tulum también, pero se me hace más accesible la playa aquí en Playa del Carmen que en Tulum. Entonces, yo amo la playa, es mi happy place. Entonces, en comparación con Tulum, sí noto eso, precisamente la infraestructura, el pueblo. La verdad es que el pueblo es muy bonito, o sea, el pueblo muy pintoresco. El pueblo es muy bonito, y la verdad los lugares glamorosos de Tulum son lugares glamorosos, son lugares realmente, pues, o sea, que sí están, no sé si a un nivel internacional, pero la verdad... Pues se ha posicionado bastante bien, ¿sí? O sea, claro, con su estilo rústico, su estilo playero, tropical, ¿no? Pero muy, muy chic. Sí, y eso es lo que me gusta de Tulum, pero sí, ya poniéndolo en contraste, o sea, para vivir, yo de manera personal, pues sí, Playa del Carmen. Y sí quería hacerte esa pregunta precisamente en cuanto a inversión. Pues es que ya depende de lo que el inversionista esté buscando, ¿no? Si quiere buscar precisamente una vida más chic, como más desenfadada, es una muy buena palabra.
o una vida un poquito más, pues no es acelerada, pero con un poquito más como de... No, y aún así la vida en playa es Es así. divina, O sí. sea, vienen clientes de Ciudad de México y es así como, ¿qué onda? Aquí todo el mundo va súper lento. Y yo, relájate, ¿qué Sí. pasa? O sea, le dije, es que no necesitas correr, ¿no? O que un día me dice, era tipo un martes, un cliente, literal, pues vino de vacaciones una semana a usar su depa y me dice, ¿qué onda? Hay que cenar. Ah, no, mentira. Yo le escribí, oye, estamos cenando, ¿vienes? Y pues echándote una cervecita, ¿no? En la noche. Y él Sí. así de, pero es martes, mañana trabajo. Y yo, Ah, pero ¿en hace serio? Sí. calor. Le dije, es que aquí el lugar se presta para relajarte. O sea, en el momento que te desconectas ya es como si estuvieras de vacaciones. O sea, disfruta. Y él así, y sí, se ha dado cuenta que aquí le tiene que bajar la velocidad Sí. y que se disfruta mucho el lugar. No tienes que andar corriendo. Claro que tienes tus ratos de prisa, ¿no? Sí. Pero nunca se va a comparar con la vida en ciudades grandes. Sí, no, Jamás. definitivamente no. Y esa es una de las cosas que me empujó fuera de la ciudad, precisamente el caos, el rush. Sí. Y yo cuando llegué aquí, esa observación que me haces de que ¿Qué va les pasa? muy acelerado, es una de las primeras cosas que yo me di cuenta. Dije, ay, ¿por qué pues, todos van lento? Y yo iba súper rápido. Y ya después, obviamente, Ya. cuando pasó el Le tiempo, dije, bajas. ya entendí cómo es el show aquí. Sí, así Entonces, es. y, bueno, yo quería... pues hablando precisamente de estas comparaciones, ¿tú cuál crees que es, ya es para empezar a cerrar un poquito el Ujú. podcast, porque ha sido una práctica muy, muy Sí. instructiva, muchísimas gracias, pero esta es una pregunta personal, tú de manera personal, ¿de qué forma crees que está impactando el crecimiento, pues en toda la Riviera Maya, ¿no? ¿Tú cuál crees que es, pues son los puntos buenos y los puntos malos? Ujú. Pues mira, el, el desarrollo duele. O sea, y lo puedes saber como persona, ¿no? O sea, cuando estás creciendo, duele. Desde que te duelen los huesos, te duele el alma, ya sufres. Los adolescentes, bueno, ¿cómo sufrimos, no? Sí. Y cuando estás aprendiendo algo nuevo, también, ¿no? Sufres. En este caso, sí, yo creo que hay veces que el crecimiento pues te pesa porque dices, híjole, se veía bien bonita esta parte, ese terreno, ¿no? Uh-huh. Se veía bien verde, se veía esto, pero la realidad es que también estoy muy consciente que el desarrollo es necesario, el crecimiento es importante, porque tal vez nosotros nos vemos a nosotros en nuestro entorno, ¿no? Y dices, no, pues así estamos bien, ya no venga nadie más, ¿no? No le muevan. Pero hay comunidades que tal vez no tienen nada, no tienen drenaje, no tienen luz, no, o sea, lo hay, ¿no? Entonces, entiendo que es importante crecer y ampliar las vías y, o sea, la conectividad y demás. ¿Por qué? Pues porque al final ayudas a la comunidad. Sí, facilita el funcionamiento. El crecimiento en general te va a ayudar con la economía, te ayuda a generar empleos, o sea, hay varias cosas en lo que involucras y haces que la sociedad en general crezca. Pero también creo que el desarrollo tiene que ser planeado, o sea, cuando se acelera demasiado, pierdes detalles. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? Que entonces tal vez ya no estás considerando, ya no se hace tan sostenible esa manera de crecer, ya no es tan sustentable, o sea, ya no estás dejando, ¿no?, ese recurso para la generación futura, en donde, hey, ¿por qué nunca se les ocurrió dejar una franja de árboles en cada cuadra? ¿No? O sea, eso lo piensa uno cuando sales a la calle y hace un calorón mortal porque no hay suficiente vegetación. Pásate por la calle 38, qué delicia, llenísimo de árboles, ¿no? Porque es una y no son todas, ¿no? O sea, la realidad es que yo creo que el desarrollo es necesario, es importante, pero sí se necesita planear y sí se necesita ver porque sea sostenible y sustentable para el futuro. Y si no se hace, bueno, pues sin duda puede haber alguna situación, ¿no? O sea, no ahorita, pero lo van a vivir generaciones futuras en temas pues, de que esté mal planeado, ¿no? Como a veces llegan las ciudades y que terminan todas amontonadas. Bueno, si tienes un lienzo en blanco, pues no estaría mal
armarlo bien desde el principio, ¿no? Sí, y fíjate, qué, qué, buen- qué- qué buena analogía el desarrollo duele porque, pues, como te dije desde el principio, yo no estoy en contra del desarrollo, pero sí siento que las decisiones que se han tomado, o sea, sí está como que, yo siento que está incentivando el mal desarrollo. O sea, regresando un poquito a Tulum, precisamente el pueblo de Tulum yo no siento que igual tampoco no tenga la capacidad para recibir a tantas personas. Y está bien. Me refiero a que está bien porque pues es un lugar mágico y que atrae mucha gente y eso es lo padre. Ujú. Pero también conforme va cambiando y conforme vas desarrollando, pues precisamente vas perdiendo esa esencia. Y te entiendo, o sea, la verdad o sea, me gustó mucho tu respuesta de que es necesario, sí es necesario. Yo tampoco no estoy en contra del desarrollo, pero también sí creo que hace falta conciencia por Ujú. parte de las autoridades, ¿no? Porque pues, Para empezar. o sea, pues a mí me gustaría precisamente pues adaptar eso, porque, bueno, metiendo un poquito de tema de arquitectura, pues precisamente la arquitectura, bueno, no sé si es la verdadera arquitectura, es la que hace una armonía precisamente con la naturaleza. O Ujú. sea, lo que tú construyes que esté en armonía, en equilibrio con tu alrededor, que sería ya la sustentabilidad. Pero sí es algo bueno, me ha gustado mucho tu respuesta. Y sí, a mí también concuerdo a veces con tuve ese pensamiento, creo que todos lo tuvimos, decir que ya no venga nadie a playa, que se Y quede hay que así, quedarnos todos así. hay que cercarlo, pero también eso precisamente, pues no, o sea, te cierra las puertas, te cierra precisamente a que no te estés, pues sí, o sea, desarrollando, y Ujú. el desarrollo eso es parte de la vida. No, y es un lugar bello, o sea, no podemos ser egoístas, la verdad. Sí, O sea, porque también todos somos sí, foráneos al final de cuentas, o sea, sí, todos somos invitados. sí, Entonces, pero pues hay que aprender a cuidar y yo creo que todos, pues pones tu granito de arena, ¿no? O sea, tanto para la zona como desarrollador, hay muchos que ya están empezando a implementar, ¿no? Prácticas de construcción más sustentables o productos que me encantan en Tulum que te dicen tengo 1 hectárea, pero solamente voy a hacer 50 unidades. Eso es lo que se necesita, y ¿no? eso, O sea, que no me hagas más edificios. ¿Por qué? Porque la gente no viene a Tulum a buscar una ciudad fancy, así súper sí, desarrollada. glamurosa, No, o sea, ajá, no no. es lo que buscan. De hecho, la Ujú, gente disfruta mucho ir al pueblo, la parte local. O ujú. sea, esa dinámica, ¿no? Esa vibra les gusta. Pero bueno, lo importante sería que realmente se ajuste uno a, como dices, no perder tu esencia. Esto es Tulum, casitas, espacio, selva. Les estás vendiendo selva, bueno, pues Pues manténla, manténla, sí, claro. porque en el momento, ahorita tienes selva porque el vecino no ha construido y el otro tampoco, pero en el Ujú. momento que construyan te vas a quedar con los edificios así, un calorón brutal, o sea, e hiciste muchos edificios o muchas unidades en vez de bajarle a unas 3 4 para dejar más espacio libre, ¿no? O sea, yo creo que eso es una parte en donde el gobierno tendría que regular mejor y que también haya una conciencia desde el punto de vista desarrollador y del asesor, porque también uno decide qué promueves y qué no promueves. Yo hay producto que a veces le digo, mira, puede estar bien, pero piensa, estás en medio de esta zona, este no dejó gran cantidad de verde. En el momento en el que te construyan alrededor, te vas a quedar en un bloque de concreto. ¿Es lo que buscas? ¿Real? No, ok. O sea, yo creo que ahí es responsabilidad de todos y pues el ir guiando, ¿no? Al final al mercado, pues para lograr que los pueblos, en este caso Tulum, pues se mantenga Sí, con en esa esa imagen que magia. es la que Ujú. está, pues, atrayendo a la Sí, gente. con su magia, pero es su magia, la verdad. Y yo también, fíjate, con estos desarrolladores que dices que tienen 1 hectárea y que solamente construirían 50 unidades, yo estoy 100% a favor de eso, Ujú. porque eso aprecia más la propiedad, Claro. porque ahí juegas con la oferta y la demanda, ¿no? O sea, entre un valor, cuando un producto, en este caso un valor es más escaso, tiene mayor valor, perdón. Cuando un Claro. producto es más escaso, tiene mayor valor. Y entonces precisamente eso, el desarrollo, precisamente comparándolo con Cancún, por ejemplo, pues la gran oferta que hubo precisamente hizo que, pues no sé si se devaluara, pero al menos
pues no se está apreciando de la misma manera Cancún, que la que se aprecia Playa del Carmen o que se aprecia Tulum, precisamente pues por la gran oferta. Entonces mantenerlo reducido para mantener la esencia y seguir con el desarrollo, creo que sería como que la decisión más inteligente o pues sí, o sea, la manera de hacerlo, más inteligente. Y claro, pues por supuesto, pues sustentable, ¿no? Ya. Claro, sí. La verdad que eso es de las cosas más importantes en donde la gente tendría que priorizar. Sí. O sea. Pues bueno, Moni, la verdad creo que, bueno, de mi parte he saciado mi curiosidad. Muy bien. De mi parte he saciado mi curiosidad. Muy No bien. sé si tú quieras agregar algo más ya para dar por terminado este episodio. Híjole, pues yo creo que ya hablé mucho. Yo creo que ya No, dije demasiado, no te dejé ni hablar. no, para eso es esto, porque tú tienes que hablar el 80% del tiempo y yo el 20%. Sí. Sí, no, pues yo la verdad considero que, bueno, como asesores es nuestro deber, uno, conocer, cuidar, promover las buenas prácticas, como decimos, desde el cómo construyen hasta el cómo te acercas a un cliente. Al principio dijiste, es que parecía que se estaban jalando al cliente. La realidad es que esta es una industria de servicio. O sea, yo considero, no eres vendedor, das servicio. Y ya, al final, la venta es una consecuencia lógica de un buen servicio. Entonces, yo creo que eso sería lo que, bueno, al menos lo que a mí me gusta hacer y que creo que es parte de mi esencia. Yo baso mi práctica en servicio, en tratar de conocer lo más que pueda, en ser totalmente transparente con la gente, de sabes que esto lo sé, esto no, pero déjame te lo investigo, y este compromiso de realmente ir a investigar, porque la verdad, como te decía, es una carrera súper amplia que nunca terminas de aprender. Estás en cursos y te dicen, ¿sabes qué? Yo les digo que para que al menos tengan una idea ligera, léanse los primeros 200 artículos del Código Civil y del no sé qué, no, bueno, cuando te das cuenta, y eso es solo la parte legal, ¿no? Y de un solo libro. La realidad es que es mucho, es un trabajo muy noble, muy bonito, y bueno, pues para ti que tienes ese interés, sin duda es sumamente enriquecedor y que te gusta aprender, vas a tener algo que aprender cada día. Sí, tío, sí, he pensado. Sí. He pensado en hacer ese salto al real estate. Pero bueno, estoy todavía, ¿sabes?, dándole forma a esta idea, porque todavía esto es solo una parte del proyecto. Y Claro. este es un buen pretexto. Es el pretexto perfecto. Es el ejercicio filosófico para precisamente, pues, alimentarme de estas charlas, de esta plática, de estas opiniones, conocimiento que tú tienes, y para yo poder aportar algo y aprender, precisamente, que esta es una parte. Y ya, dependiendo de cómo se vaya formando la idea, pues sí, es algo que estoy considerando. Pero bueno, lo dejaremos ahí, en el cajoncito todavía. Pues lo que necesites. Y pues que bueno, yo te pueda ayudar con todo gusto. No, sí. Sí. Chicos, si quieren una casa, alguna propiedad, un tour, aquí tienen a Mónica Castellán. Es una gran asesora, definitivamente. Y pues bueno, de mi parte ya no tengo nada más que decir. Te agradezco mucho tu tiempo, tus palabras, tu conocimiento. Y si ya no tienes nada más que decir. Ya con eso los dejo. Muchas Listo. gracias.